Mm. Bien, ahora quiero empezar platicándoles un pequeño problemita. Hay, digamos, en general, se clasifican las maneras de pensar en dos formas. Una es el pensamiento lineal, así se llama, así se suele llamar, digamos, ¿no? Ya que tienen un problema y ya que, digamos, les han enseñado, los han entrenado en cómo resolver ese tipo de problemas, uno lo que hace es enfocarse en cómo optimizar esa solución, ¿no? Y entonces uno va paso a paso, avanzando hacia la solución del problema en los términos en los que a uno le enseñaron a hacerlo. Eso es como lo normal, digamos, es la manera de pensar convencional, todos pensamos así de cierta manera, ¿no? Pero hay otro, y está interesante. Se llama, como dice ahí, o a veces se le llama, como dice ahí, lateral thinking, ¿no? Pensamiento lateral. Y es, digamos, la idea es que uno no se enfoca en seguir el camino ya establecido para resolver el problema, sino que uno trata de como de salirse del esquema, ¿no? Y hacer cosas más generales, digamos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, digamos, este no es el tema de la clase de hoy, solo es como un tema colateral que normalmente veo en este curso porque es útil, ¿no? Es útil para los computólogos. Bueno, para todo el mundo, pero en particular para nosotros los computólogos. Porque normalmente las soluciones óptimas que uno encuentra por ahí, luego en la literatura, se da uno cuenta de que no son como uno lo hubiera pensado, o no normalmente, o no frecuentemente, digamos, ¿no? Como que a veces proviene de justo este tipo de pensamiento, ¿no? Em, y en algún momento les pondré el ejemplo de un problema que se llama subset sum, que justamente fue resuelto por alguien, el algoritmo propuesto, óptimo, fue propuesto por alguien que no es computólogo, ¿no? Era un biólogo. Entonces, bueno, este, eh, y voy a empezar con un problema, pues, ¿no? Sin levantar el lápiz, hay que trazar 4 rectas, una consecutiva a la otra, ¿no? Que pasen por estos 9 puntos, ningún punto debe faltar, ¿no? Y pues, pasando solamente una vez por cada uno, digamos, ¿no? Bueno, sí, pasando solo una vez por cada uno. Están ordenados perfectamente en una cuadrícula, digamos, ¿no? Y hay que trazar esas 4 líneas, solo 4 líneas, para cubrirlos a todos. Supongan que, por cierto, los puntos son puntos de veras, o sea, ahí se ven como circulitos negros, digamos, ¿no? Pero son puntos de veras, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes ya vieron ese problema en el pasado, ¿no? Ya lo resolvieron. No nos digan ahorita cómo lo hicieron, ¿no? La idea es ahorita que se lo lleven para pensar y pues me lo manden por correo, ¿no? Ven, ¿no? No cuenta para la calificación, solo es un problema interesante, ¿no? Algunos de ustedes ya sabrán cómo resolverlo, pues me lo mandan. Mándenme una foto de un dibujito, pues, ¿no? Tomen con el celular, en una hoja de cuaderno, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces ahí me dicen, ¿no? Ahí le piensan. Este es un problema que requiere, y de hecho es como el problema paradigmático de este tipo de pensamiento, porque requiere justamente eso, ¿no? Requiere justamente de pensamiento lateral. Y si uno no ejercita o no usa el pensamiento lateral, no le va a salir, pues, ¿no? Tiene uno necesariamente que hacerlo. Este, por cierto, el pensamiento lateral tiene otro nombre, pero si les digo ese nombre, les digo cómo resolver el problema, entonces no se los voy a decir, ¿no? Y ya, eso es todo lo que quería platicarles a este respecto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí quedó comprendido cuál es el problema? ¿Cómo mandamos la foto? Sí, O, mándenlo por correo, ¿no? ok, Por correo para que no le spoileen a los demás compañeros que ya lo resolvieron, ¿no? Entonces mándenmela por correo. Sí, en gracias. su cuaderno dibujen los 9 puntitos y pues, tracen las rectas, ¿no? Si quieren pónganle unas flechitas para que se vea dónde empezaron y dónde continúan y etcétera, ¿no? Y ya. Y ya. No, es acá.
Entonces, ahora sí, el tema que nos ocupa, que es este otro, ¿no? El proceso de solución de problemas. Ya vimos algo de esto, ¿no? La clase pasada estábamos platicando de que para resolver un problema realmente lo que hacemos es, los computólogos, es pensarlo como un proceso, ¿no? Y con base en eso determinar cómo hacerle, cómo modelar ese proceso, ¿no? Construir un modelo abstracto de ese proceso. Vamos a abundar en ese tema, vamos a precisar más cosas al respecto, ¿no? Este, por cierto, esta metodología, digamos, sí, metodología para resolver problemas está basada en una anterior de George Polya. ¿La han oído mencionar? George Polya es matemático y escribió un libro que se llama How to Solve It, ¿no? En inglés. Este, y digamos, lo que hizo fue pues, establecer, ¿no? Poner en blanco y negro el mecanismo por el que todos los matemáticos suelen resolver problemas, ¿no? Pues, en algún momento, hace algunos años, pues eh, me pregunté a mí mismo, ¿esa metodología servirá para que un computólogo pueda resolver problemas? Y me di cuenta de que sí, aproximadamente le faltaban algunos elementos que los computólogos necesitamos. Y entonces me dediqué con un tesista en ese entonces a elucidar cuáles eran esos puntos que faltaban, digamos, ¿no? Y entonces es pues, una metodología de solución basada en la que estableció Polya, ¿no? Que es para problemas matemáticos. Entonces, pues, se parece, digamos, ¿no? Lo primero es y ese por supuesto está desde Polya, ¿no? Entender el problema. Eso a veces no es trivial, ¿no? A uno le dicen cuál es el problema y pues uno cree entender algo que realmente no es el problema que pretendemos resolver. Entonces esto es muy importante. Hay que precisar perfectamente bien cuál es el problema que se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener? Muy importante, cuando hagan programas de estos pequeños de concurso con Carla, van a tener que enfocarse en eso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener? No otra cosa, eso en particular, ¿no? Luego, ¿cuáles son los datos que tenemos para obtenerlo? O sea, por supuesto, todo problema, digamos, todo programa, todo algoritmo, recibe datos de entrada, ¿no? Entonces, me van a dar datos de entrada, espero en Dios, ¿no? Y ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a obtener como entrada, ¿no? Y luego hay que preguntarse, oye, ¿esta entrada es suficiente para lo que me piden? Con frecuencia nos pasan cosas así a los computólogos, ¿no? O sea, híjole, es que tendría yo que recibir además esta otra cosa para poder resolver el problema, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta después, ya que estamos echados a andar, ¿no? Conviene hacer el análisis antes, conviene hacer el análisis desde que nos enuncian el problema para decir, pero es que además de eso necesito esto otro, ¿no? Y también otra cosa que nos pasa con frecuencia, sobre todo cuando estamos empezando, es, aquí están los datos de entrada y uno supone que no son suficientes. Y entonces uno dice, pero me faltaría tal o cual cosa. Los puedes construir a partir de los datos de entrada. O sea, son cosas deducibles a partir de los datos de entrada. A lo mejor sí y no te has dado cuenta. Entonces conviene hacer ese análisis siempre, ¿no? La entrada que tengo es suficiente, es justo lo que necesito más, necesito menos que eso. A lo mejor tengo de hecho exceso de datos y me bastaría con leer la mitad, no sé, ¿no? Hay que ver. Luego, al final, ¿no? Cuando tenemos el resultado del problema, ¿qué es lo que hace que ese resultado que obtuve resuelva el problema? Es decir, los datos que voy a obtener de salida deben tener alguna característica que hace que se resuelva el problema que yo tengo, para el que estoy construyendo ese programa, ¿no? Para el que estoy construyendo ese algoritmo. Así que, pues convendría analizar cuáles son las características de esos datos que hacen que realmente sean una solución del problema, porque en eso va a estar basado después, por supuesto, los requisitos funcionales del problema, del programa, ¿no? Que construyamos. Este, eh, ¿Qué es lo que hace que esos datos realmente sean una solución al problema? Y luego, por supuesto, pues qué operaciones o construcciones debería yo de considerar para poder llegar a esa solución, ¿no? De qué manera, ahorita por lo pronto superficialmente, puedo transformar, qué ideas tengo acerca de cómo transformar la entrada para obtener la salida que necesito, ¿no? Este, y bueno, por supuesto, como todo lo enfocamos como un proceso, aquí también hay un proceso involucrado. Está la entrada,
la salida, y la solución del problema debe ser un proceso algorítmico, ¿no? Que está ahí en medio. Y ese es el que voy a diseñar, ¿no? Claro está. Esa es la idea de nuestro trabajo en general. A propósito de la entrada, ¿no? De esta flecha verde que está ahí a la izquierda. La entrada, pues, son un conjunto de datos. Cámara, muy importante, ¿no? Normalmente no razonamos esto hasta que ya estamos enfrentados al problema. ¿De qué tipo son los datos de entrada? Debe tener un tipo, ¿no? Son cadenas de caracteres. Para quien me los va a dar, normalmente, por cierto, son generalmente cadenas de caracteres a lo sonso, ¿no? Pero yo les tengo que asignar un tipo. A lo mejor esas cadenas de caracteres que me está dando realmente son números reales o son números enteros, algunos no negativos, ¿no? O todos no negativos, cosas como esa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo tienen los datos de entrada? A lo mejor, por cierto, es un tipo, hay varios tipos asociados, ¿no? Con la de entrada. A lo mejor vienen en vectores, donde uno es una cadena y otro es un número y otro es un, no sé, ¿no? Un booleano, no sé. Vayan ustedes a saber. Entonces, el chiste es determinar de qué tipo son los datos de entrada, ¿no? Para ajustarnos lo mejor posible a cómo vamos a procesarlos y a cómo vamos a leerlos. Luego, deben tener algún formato, seguro, ¿no? O sea, no son, para lo mejor para el, quien los va a dar son cadenas arbitrarias, pero a lo mejor tiene una longitud fija, ¿no? De qué longitud son, o cuál es la longitud máxima. Este, eh, ¿En qué formato vienen establecidos? Pues a lo mejor hay números reales ahí. ¿En qué formato de representación de números reales están? ¿Están en punto flotante o están en doble precisión de IEEE? A lo mejor es alguno de esos dos, ¿no? Solo uno de esos dos. Son enteros. Ajá. ¿Son negativos? Puede haber negativos o no. O sea, habría que ver, ¿no? Y si son negativos, ¿cómo vienen? ¿Vienen en complemento a 2? ¿Complemento a 1? No sé, ¿no? Son caracteres. Caracteres. ¿En qué codificación? ¿No? ISO 8859, UTF-8 y Unicode en general, no sé, ¿no? Hay que ver. ¿De qué tamaño son? Muy importante, ¿no? Muchas veces la regamos en nuestros programas porque no consideramos el tamaño adecuado, ¿no? Y queremos guardar enteros de 64 bits en 32 o algo al revés, que sería peor, ¿no? Este, y no consideramos algunas cosas adicionales ahí. Este, eh, pues bueno, ¿de qué tamaño son? ¿Cuántos son también? Esa cantidad que dice ahí es cuántos datos me van a dar, ¿no? También es muy importante a considerar en cuando hagan programitas pequeños de concurso. Bueno, digamos, lo que estoy diciendo es en general, ¿no? Es aplicable a todo problema que tengamos, pero en particular en eso se van a dar cuenta de lo importante que es considerar la cantidad. Me van a dar solo 3 renglones, punto, ¿no? Y hay que estar conscientes de que solo son 3 renglones los que me van a dar, ¿no? Y por último, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde provienen esos datos? Los tengo que leer de dónde, del disco, vienen de una interfaz de red, vienen de una consulta de una base de datos. No sé, ¿no? Hay que determinar esas cosas con precisión. Este, Luego, pues por supuesto, del otro lado tenemos también datos, ¿no? Los de salida. Esos también, hay que pensar exactamente en lo mismo, ¿no? ¿De qué tipo son los datos de salida? ¿Qué formato tienen? ¿De qué tamaño son? ¿Cuántos voy a entregar? ¿Y cuál es el destino de esos datos? O sea, tengo que escribirlos en un archivo en el disco, tengo que escribirlos como una nueva tabla en la base de datos, tengo que escribirlos en una interfaz de red, tengo que crear un sitio web con ellos, no sé, ¿no? Hay que ver. Entonces, bueno, esas dos consideraciones acerca de la entrada y la salida son importantes, ¿no? Porque, de hecho, en buena medida, el no ajustarse a los requisitos de los datos de salida es un problema que vamos a tener si somos desarrolladores, ¿no? En general. Y bueno, pues conviene de hecho siempre saber exactamente eh, todo acerca de la salida que debemos proporcionar, ¿no? Si no, no va a ser útil, además de todo, ¿no? Este, no, pues tu programa dice que sí resuelve mi problema, pero yo no lo veo claro porque no entiendo qué me estás dando, ¿no? De salida. Este, Acomódamela de otra manera o dímelo, o ponlo en este formato, etcétera, ¿no? Y normalmente ya con eso, pero pues hay que estar seguros, ¿no? De que lo que hacemos está bien. Así que estas cosas hay que pensarlas desde antes, ¿no?
Ya que tenemos el problema, hay que pensar en la entrada y en la salida y en todas estas características de cada uno de esos conjuntos de datos, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta ahorita? No, profe. Sí, profe, todo claro. Bien. Luego esto, ¿no? Los requisitos funcionales. Estos son los requisitos, porque son los que hacen que mi programa realmente resuelva el problema. Es decir, los requisitos funcionales son qué debe hacer mi programa. Punto, ¿no? O sea, tu programa, no sé, resuelve ecuaciones de segundo grado. Cámara. Oye, ¿las ecuaciones de segundo grado siempre tienen dos soluciones? Sí. Este, reales. No. Pueden ser complejas. Ah, ¿de cuáles quieres que te dé? ¿Todas? ¿Reales y complejas? ¿O nada más las reales si es que tiene reales? Si tienen complejas, las tiro a la basura, no te las doy. No sé, ¿no? Este, cosas como esas son las que nos debemos preguntar. El hecho de que nuestro programa resuelva el problema significa que se ajusta a lo que se está pidiendo de él, ¿no? No, 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 solo quiero las soluciones reales. Solo me interesan las soluciones reales para resolver el problema que tengo, ¿no? Así que tu programa no se ocupa de las complejas, ¿no? Le vale gorro. Ni siquiera las pela. Usa el chicharronero y punto, ¿no? Ya estuvo. Y entonces, por supuesto, lo que queremos aquí en los requisitos funcionales es qué debo obtener de salida, ¿no? Cómo se debe entregar. Este, eh, y porque, por supuesto, qué debo de llevar a cabo, ¿no? ¿Para qué sirven esas cosas, ¿no? Que estoy haciendo. Entonces, estos son los más importantes de los requisitos. Si estos requisitos no se cumplen, mi programa no sirve, ¿no? O sea, punto, ¿no? Estos son los indispensables. Y por supuesto están los otros, ¿no? Que a veces para el usuario son muy importantes. A veces más importantes luego que los funcionales, pero para nosotros no, ¿no? Este, son cómo debe comportarse el programa. Los requisitos no funcionales me dicen qué tan eficiente debe ser, ¿no? Este, no, pues, no se debe tardar mucho, debe tener un tiempo de respuesta razonable, o debe de hacer tantas tareas por minuto, o alguna cosa de esas, ¿no? ¿Qué tan tolerante a fallas debe ser? Si se me muere un disco, debe de poder sobrevivir o no, o no es necesario, nada más con que avise ya. Este, eh, si tiene que consultar una base de datos y la base de datos no está disponible en ese momento, ¿qué? ¿Te mando una excepción o se espera hasta que pueda? ¿Tiene un timeout o no? ¿No? Eh, ¿Qué tan amigable debe ser? Por cierto, es una pregunta muy interesante porque ¿cómo definimos la amigabilidad? ¿Ustedes cómo definen la amigabilidad? Los escucho. Pues, por ejemplo, que el programa sea intuitivo. Ajá. La pregunta clave es, ¿para quién? Que sea amable con el usuario, ¿no? O sea, que tenga o sea, que todas las indicaciones las pueda ver el usuario bien y todo. En efecto, y ya mencionaste la palabra clave, ¿no? El usuario. ¿Quién va a usar el programa? La amigabilidad siempre está dada en términos del usuario, ¿no? Del programa. No es lo mismo hacer un programa que debe usar una persona que no está entrenada en cuestiones, no sé, ¿no? En las cuestiones para las que el programa sirve, ¿no? Y que solamente mecánicamente tiene que teclear la entrada, digamos. A alguien que sí sabe qué onda, ¿no? Este, no es lo mismo ser, digamos, en el contexto de un programa científico, no es lo mismo dárselo al científico, ¿no? Que dárselo a su secre, ¿no? Que a lo mejor no domina qué significan los datos que está metiendo, ¿no? O su asistente que a lo mejor no sabe de todo lo que está metiendo ahí. Entonces, debe ser amigable para quien lo va a usar, ¿no? Siempre está en contexto de la amigabilidad. Escalabilidad se refiere a esta propiedad que tienen los sistemas de que si excedemos la cantidad de usuarios o si excedemos la carga de trabajo en general, si excedemos la carga de trabajo que tiene el programa ahorita, pueda desempeñarse razonablemente bien con cargas mayores, ¿no? Eso se refiere a que sea escalable. Y bueno, es una propiedad que en general pues, es importante, pues, pero hay contextos en los que es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en consultas de bases de datos, en web service, ¿no? Que son así, pues, necesito que me dé el ancho de banda, necesito que me dé el ancho, ¿no? Para lo que quiero hacer. Y si no escala, entonces pues se va a caer, se va a romper y vamos a perder el servicio o alguna cosa por el estilo, ¿no?
Seguridad que hoy día es cada vez más importante, ¿no? Porque el mundo está permanentemente conectado y queremos garantizar la integridad de los datos. La seguridad se compone de tres partes: la integridad de los datos, la disponibilidad de los datos y la confidencialidad de aquello que no debe ser revelado a todo mundo, ¿no? Esas tres vertientes de la seguridad son importantes y más hoy día, digamos. Entonces, como programadores, frecuentemente, sobre todo si hacemos programas que van a ser usados de manera remota o cosas así, o se conectan de alguna manera con algo, debemos garantizar la seguridad. Y luego interoperabilidad, que es también una propiedad importante, que pueda trabajar con otras entidades, con otros programas hechos o para efectos colaterales o alguna cosa, ¿no? Que pueda trabajar, que pueda colaborar con otro software, ¿no? Probablemente el ejemplo paradigmático de lo que no es interoperabilidad es Microsoft Office, ¿no? Que no lee archivos de nadie que no sea Word, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, que no sea así. Luego normalmente, cuando estamos ya en desarrollo de veras, no aquí en la facultad donde estamos como más restringidos, pero en la vida real uno agarra y pues, busca parte del arsenal que necesita, ¿no? Para empezar, ¿en qué paradigma de programación voy a resolver el problema, ¿no? ¿Cuál es el más adecuado? Si voy a hacer un programa de inteligencia artificial, entonces a lo mejor uso Prolog o Scheme o alguna cosa así, ¿no? No, pues voy a resolver un problema convencional de Big Data, entonces R, ¿no? O no, pues un programa que va a estar montado en una infraestructura de red, no sé, ¿no? Eliges, según el sapo es la pedrada, entonces eliges el paradigma de programación que más te conviene y por supuesto el lenguaje que más te conviene, que se ajuste a ese paradigma. Y luego, a lo mejor, ¿no? A lo mejor los datos que te van a dar de entrada son una basura que necesitas reformatear para poder consumir en tu programa, ¿no? Porque tu programa quiere leer un archivo XML bien constituido y con todo consistente y coherente y te van a dar un porquerillero que a lo mejor necesitas preprocesar para dejarlo justo en el formato, ¿no? Y cuando falten campos vas a poner una coma ahí para que se salte ese campo y no esté ahí estorbando, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a lo mejor necesitamos herramientas para preprocesar los datos de entrada, para consumir una entrada limpia y decente, y a lo mejor para postprocesar los datos de salida, ya que nosotros entregamos las cosas, a lo mejor el usuario la quiere en un cierto formato, y pues nos ocupamos de una vez de pensar qué hacer para pues dárselo en sus hojas, para que la lean en sus hojas de Excel, ¿no? O para que, no sé, cosas así. Luego esta. Decía yo que pues, en nuestro trabajo en la facultad normalmente esto no ocurre, digamos, porque no hacemos software así como comercial, ¿no? Que realmente vaya a ser consumido por personas, y va a estar en producción y demás. Escatimar trabajo inútil, ¿no? Este problema que tengo, ¿alguien ya lo resolvió? A lo mejor sí. Y entonces, de hecho, a lo mejor ni tengo que trabajar, ¿no? Nomás usamos la solución que alguien más ya implementó. Por supuesto, si tenemos permiso para hacerlo, ¿no? Mira, tu problema se resuelve usando esta cosa, ¿no? Este software que ya hizo una compañía no sé dónde y te cuesta $200. No quiero pagar eso. Entonces está bien. Entonces, ok. Entonces vamos a trabajar haciéndolo, ¿no? ¿Hay algún problema similar que haya sido resuelto ya? No, pues sí. ¿En qué se parece y en qué es diferente del problema que tengo ahorita, ¿no? ¿Puedo utilizar esas cosas o esos algoritmos que fueron construidos para resolver ese problema para ayudarme a resolver el mío o no? ¿O bajo qué condiciones sí puedo? Convendría pensar en esas cosas para, en la medida de lo posible, no reinventar el hilo negro, ¿no? O sea, aquí en la facultad, por ejemplo, pues estamos acostumbrados a nosotros a hacer nuestras estructuras de datos, ¿no? Típicamente, de hecho, nos obligan en estructuras de datos a hacer nuestras estructuras de datos. Está chido, porque entonces uno aprende cómo se usan esas estructuras de datos y cómo se construyen, ¿no? Y es obligación todo computólogo saberlo. Pero, si ya estamos en producción, no voy a usar mi árbol binario chafín que hice. No, sí pasaron mis pruebas unitarias, sí, ya sé, pero hay una biblioteca de estructuras de datos en C++ que pues ya está hecha y está probada desde hace decenios, güey. Pues mejor usas eso, ¿no? En vez de usar tu propia implementación susceptible de fallas, ¿no? De alguna cosa. O pues, también hay una biblioteca de collections en Java y además es thread safe, entonces pues uso esa en vez de la cosa que yo pueda haber hecho, por muy chida que esté, ¿no?
Entonces, mientras pueda yo reutilizar cosas que ya estén hechas, mientras pueda yo montarme en bibliotecas que alguien más diseñó y que sean probadas, muy importante, que estén probadas y que funcionen y que sean seguras, ¿no? Pues agarro y uso esas cosas, ¿no? En la medida de lo posible. Y de hecho, en buena medida, pues el software que se construye siempre con base en lo que han hecho otros, ¿no? Este, eh, ya lo verán cuando tenga que estar en la industria a la mejor programando, ¿no? Este, luego, bueno, aquí voy a hacer una pequeña separación, ¿no? Este, porque estamos acostumbrados desde ICC a diseñar programas, ¿no? Pensando en la metodología de orientación a objetos, lo cual está chido porque es la metodología que nos permite fragmentar la complejidad de los enormes sistemas que tenemos que hacer hoy día de la mejor manera posible, ¿no? Por eso se inventó la programación orientada a objetos. Pero hay problemas que no requieren tanto, ¿no? Hay problemas que a lo mejor pueden ser más simplemente resueltos o resueltos de manera más simple, ¿no? Utilizando el enfoque previo, al que he llamado enfoque procedural. Este, eh, si se dan cuenta, cuando trabajamos en programación orientada a objetos, lo que hacemos es esta labor de abstracción, ¿no? Y en esta labor de abstracción lo que hacemos es abstraer las características de las entidades que están interviniendo en el problema, los objetos que intervienen en el dominio del problema, las abstraemos y las ponemos como las características, los atributos y los métodos asociados con las clases que diseñamos, ¿no? Esa es la programación orientada a objetos. Y está chido, decía yo, porque pues, el software que típicamente tenemos que diseñar hoy día suele ser muy complejo. Y hay enorme cantidad de interacciones entre diferentes entidades para resolver un problema, ¿no? Entonces, por supuesto, nos conviene modelar cada una de esas entidades y determinar qué deben de hacer y cómo deben comportarse y qué atributos tienen, y etcétera, ¿no? Es la mejor manera que descubrimos para manejar la complejidad. No me imagino haciendo un sistema de los que se hacen hoy día, ¿no? Haciéndolo en un lenguaje muy viejito, ¿no? Pero decía yo, pues hay un chorro de problemas que a lo mejor no necesitan todo ese poder adicional de abstracción que nos da la programación orientada a objetos. A lo mejor hay problemas más simples. Por ejemplo, se van a topar con muchos cuando estén haciendo retos de programación, ¿no? Y hay algunos en donde necesariamente los obligan a no utilizar programación orientada a objetos, ¿no? Luego les platicaré de algún problema que tuve así. Este, Y entonces necesitamos usar este enfoque que es el previo, ¿no? Antes, hace muchos años, digamos, cuando el software que hacíamos era bastante más sencillo porque las labores que teníamos que hacer en una computadora eran bastante más sencillas que las que hacemos hoy día, lo que hacíamos era descomponer el problema, el proceso del problema en subprocesos, ¿no? Ese es el enfoque procedural. Definir a grosso modo cuáles son los pasos que deben llevarse a cabo y luego irlos descomponiendo hasta que sean pasos muy simples que podamos programar. Ese es, digamos, el esquema de diseño en programación estructurada, en programación en el enfoque procedural, ¿no? Hoy día seguimos haciendo eso, pero lo hacemos en cada uno de los métodos de los objetos que diseñamos, ¿no? También descomponemos el proceso general de cada método en subprocesos más pequeños. Que a lo mejor, por cierto, recurren a otros métodos y demás, ¿no? Entonces esto lo seguimos usando, pero antes era lo único que podíamos usar, ¿no? Y a veces entonces hay problemas suficientemente simples como para usar esto y nada más. En el enfoque orientado a objetos, en cambio, el proceso de descomposición de la complejidad, el martillo que usamos para romper la cáscara de la nuez, es pues, la abstracción que nos da la programación orientada a objetos, que es modelar los objetos, ¿no? En efecto. Definir las clases de objetos involucrados en el problema, definir qué atributos son los esenciales que hay que modelar en el modelo abstracto del objeto que tenemos, y definir qué es el comportamiento de cada uno de ellos, ¿no? Cómo interactúan con los demás, cómo deben comportarse ante otros objetos y demás, ¿no? Entonces, bueno, notarán que hay una diferencia, ¿no? Aquí el esquema de fragmentación de la complejidad está basado en modelar objetos. Aquí el esquema de fragmentación de la complejidad, que es bastante menor que en el caso previo, consiste en fragmentar el proceso en subprocesos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita?
No, profe. ¿Todo bien? Órale. También tenemos el chat. Bueno, estoy viendo el chat aquí, entonces por si tienen alguna pregunta en algún momento, también pueden echarla por ahí. Aunque a veces me clavo por acá y no pelo el chat, pero bueno. Luego, elegir el modelo de datos que vamos a utilizar, ¿no? Se van a dar cuenta en algunos de los problemas de estos de concurso que con eso basta, casi, casi, ¿no? Cuando deciden esto, ya todo lo demás está dado, ¡pum!, ¿no? Cuando el problema es suficientemente simple, ya todo lo demás está dado. Y a veces el problemas más grandes, cuando eligen esto, ya eligieron buena parte de lo que van a requerir después, ¿no? ¿Cómo vamos a representar los datos? No solo los que vamos a leer y los que vamos a escupir de salida, sino también los datos, cómo los vamos a representar en la memoria, ¿no? Y cómo los vamos a organizar allí. Es decir, qué estructuras de datos son las adecuadas para almacenarlos. Ya vieron ustedes en estructuras de datos, espero en Dios, ¿no? Que en buena medida la complejidad del programa que hagan, la complejidad de los algoritmos que usan, dependen en buena medida de la estructura de datos que están usando, ¿no? No es lo mismo usar un árbol binario balanceado para buscar cosas que buscarlas hacia lo sonso en un arreglo pedorro, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas cosas. También, por supuesto, pues habría que hacer un análisis en algún momento de qué manera la estructura de datos determina el desempeño. Ese análisis lo hace uno previamente a decidir, por supuesto, cuál es la estructura de datos más adecuada. Y bueno, ya que elegí un modelo, ya que creo que ahí tengo un modelo que es como el mejor para representar los datos en la memoria, de veras se ajusta a los requisitos funcionales, así como los tengo organizados, me va a permitir hacer eficientemente el proceso que necesito para transformar esta cosa que tengo en la memoria en la solución o no. Habría que decidir eso, ¿no? Ah, sí está conectado. No, pues sí funciona. Ah, oye, ¿y podría haber algo mejor? ¿Podríamos hacer algo todavía mejor? A lo mejor te bastaría con primero ejecutar un algoritmo de ordenamiento y ya entonces todos los datos quedan mejor acomodados y puedes procesarlos más rápido. Entonces nada más le sumas orden de n log n y obtienes un algoritmo más eficiente después, ¿no? A lo mejor. Entonces, ¿no? Y quien quite y puedes mejorar todavía la solución con tu representación si haces algo previo, ¿no? Y conviene, y esto está muy raro, ¿no? Porque uno normalmente no hace eso. ¿Podría haber algo peor? Está chistoso, ¿no? O sea, sí, si no ordenamos los datos, está horrible, ¿no? Y no podemos hacer nada prácticamente. Tenemos que hacer una búsqueda lineal cada vez, no sé, ¿no? ¿Por qué es peor? Cuando hagamos esos análisis, lo que vamos a obtener, lo que van ustedes a obtener es madurez. Porque se van a dar cuenta de que la siguiente vez que enfrenten un problema no solo van a estar pensando van a tener más criterio para decidir cuál es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Eh, en algún momento cuando estuve trabajando como desarrollador, ¿no? Me topé con, bueno, nuestro jefe, en donde estaba yo trabajando, le decíamos el cocuyito playero, luego les explico por qué. Y el cocuyito playero era egresado del TEC de Monterrey. Y bueno, pues él era, por supuesto, el jefe de proyecto, el líder de proyecto era él. Entonces él era el que iba de trajecito y presentaba las cosas que hacíamos y demás, ¿no? Pero era muy curioso porque él, no sé, tenía la extraña propiedad de, para cualquier problema que nosotros tuviéramos, él encontraba un algoritmo que lo resolviera en tiempo exponencial. Hagan de cuenta que si teníamos que ordenar, él sí generaba todas las permutaciones y escogía la que estaba ordenada, ¿no? Así casi, ¿no? Entonces luego nos decía, pues esta solución debe funcionar, ¿no? Nosotros le decíamos, sí va a funcionar, pero pues va a resolver las cosas en 2 años, ¿no? Entonces está mejor hacer esto. Muy bien, muchachos, háganlo, ¿no? Y así. Él cumplía su labor bien y nosotros hacíamos la nosotros, ¿no? Pero entonces nos acostumbró a pensar en las cosas peores que podrían pasar, ¿no? Y fue muy útil, realmente fue muy útil, que estuviera él ahí enseñándonos que podíamos hacer las cosas peor, ¿no? Porque entonces teníamos más criterio para elegir las buenas. Bueno. Luego, ya que elegimos, fíjense, primero acá elegimos un cacho del arsenal, decía yo, ¿no? El paradigma de programación,
y el lenguaje de programación que vamos a usar. Y a lo mejor herramientas para preprocesar los datos antes de la entrada y para postprocesarlos ya a la salida, ¿no? Y aquí hacemos otra. Aquí, a ver, tengo subproblemas que a lo mejor alguien más ya resolvió. A lo mejor si utilizo esta biblioteca que ya está hecha, toda la parte de criptografía me la puedo ahorrar, no la tengo que programar yo, porque tengo esta biblioteca confiable que todo el mundo ha usado desde hace muchos años, ¿no? Y que sabemos que funciona y está muy probada y podemos utilizarla nosotros, ¿no? Que es normalmente lo que hacemos cuando desarrollamos. Ustedes lo han hecho seguramente en Java, ¿no? Han utilizado bibliotecas ya hechas, ¿no? Para utilizar en sus programas. A lo mejor hay no solo bibliotecas, sino frameworks completos que les proveen de un chorro de soluciones diferentes para los problemas que tienen que resolver, ¿no? Para el problema que tienes, ¿qué tan útiles son? ¿Qué se necesita para usarlas? A lo mejor tienes que pedir una licencia, a lo mejor tienes que pagar algo, a lo mejor no, a lo mejor nada más tienes que leer la documentación, muy importante, ¿no? Están bien documentadas, muy importante, ¿han sido probadas? Sí, seguro. ¿Vale la pena usarlas? ¿Hay una relación costo-beneficio conveniente? A lo mejor nada más vas a usar 3 rutinas o 2 objetos del framework que te están ofreciendo y vas a tener que pagar una licencia de varios cientos de dólares o miles de dólares al año por usar. No, pues no, mejor, ahí sí, ni modo, mejor a lo mejor te sale más barato programar tú algunas cosas para no tener que utilizar esa cosa, ¿no? Y muy importante, ¿son seguras? Hay reportes de exploits en la red de que esa cosa ya fue rota. La seguridad de esa cosa fue violada en algún momento. Le dio pretexto a alguien para adquirir privilegios en el sistema porque está mal programado algo. No sé, ¿no? Convendría buscar esas cosas antes. Por ejemplo, uno de los problemas que les vamos a plantear después, yo tuve que hacer una biblioteca de criptografía y utilicé OpenSSH, que es la biblioteca de criptografía en el mundo, ¿no? Todos los sitios web seguros usan esa cosa prácticamente. Es la biblioteca más usada, ¿no? Entonces sí está muy probada y es chida, ¿no? Está bien documentada. Uy, para encontrar documentación decente. Está bien hecha, pero híjole, ¿no? Y la usa todo el mundo. Pues nadie se ha puesto a escribir un centavo de esa cosa, ¿no? Entonces leer documentación de esa pues estaba bien difícil, ¿no? Encontré de algunas cositas y luego ejemplos de código de alguien. Pues entonces ya mejor me basaba en eso, ¿no? Estaba bastante fea la documentación de esa cosa. Ha sido probada, sí, había sido probada mucho, pero hace 5 años le encontraron un bug, ¿no? A esa biblioteca que usaba todo el mundo. Nadie está exento, ¿no? En efecto, hubo que parcharla y cuando se publicó, un chorro de sitios web se bajaron para poder hacer el update y las correcciones necesarias y poder volverlos a levantar, ¿no? En el mundo, OpenSSH tenía un bug que consistía en que si uno no le pasaba un parámetro adicional a una llamada, a una función en C, entonces le entregaba a uno un buffer completo de 64K en algún lugar de la memoria, y en ese buffer en particular podían venir passwords descifrados, ¿no? Y entonces, pues uno ya veía los passwords ahí, sí, ¿no? Entonces, sí hay que usar en la medida de lo posible bibliotecas y en la medida de lo posible, no hay garantías nunca, pero en la medida de lo posible probadas y seguras, ¿no? Bueno, luego estábamos diciendo que en el análisis había que hacer una descomposición. Decía yo, en orientación a objetos, pues hay que definir las clases y los objetos que están involucrados en el problema para poder resolverlo. En programación estructurada, que es el paradigma previo, pues hay que definir los subprocesos o las subrutinas que necesitamos programar para resolver el problema. Tanto en programación orientada a objetos como en programación estructurada, esas cosas en las que descomponemos el problema deben tener asignadas tareas, ¿no? O sea, los objetos en nuestros programas tienen asignadas responsabilidades de las que deben hacerse cargo, punto, ¿no? Yo garantizo tal cosa y entonces puedo basarme en eso para construir cosas alrededor, ¿no? Igual las rutinas o las funciones en la programación estructurada. Por supuesto, hay que definir los servicios y las interfaces necesarios para poder usar esas cosas, ¿no? Para poder utilizar los servicios que nos ofrecen los objetos. Siempre que hacemos programación orientada a objetos, estamos utilizando el modelo cliente-servidor. El servidor es el objeto y el cliente es el que usa las cosas que el objeto le provee, ¿no?
Este, ¿Qué necesita el objeto para proveer de esos servicios, ¿no? Y bueno, algunas cosas de las que hablaremos arduamente a lo largo del curso, ¿no? Que lograr que tenga alta cohesión y bajo acoplamiento del software que hacemos. Que no se viole en lo posible el principio de encapsulación, porque entonces tenemos más control y somos menos propensos a cometer errores, ¿no? En lo que hacemos. Luego, por supuesto, ¿no? Definir, y seguramente están ustedes hasta el qué querés, ¿no? Porque uno tiene que hacer las pruebas, ¿no? Las pruebas unitarias para probar lo que está diseñando, ¿no? Típicamente, por supuesto, hoy día uno diseña las pruebas antes de hacer el software que las pasa, ¿no? Para asegurarse de que las cosas están bien hechas. Lo que uno pensó está aquí en la prueba y luego vemos si lo que después pensé, que es el software, las pasa, ¿no? Porque las pruebas están basadas pues, en el diseño, ¿no? En lo robusto del diseño. Y a final de cuentas la programación de los objetos pues es implementación, ¿no? Así que es buena política diseñar primero las pruebas. Y así los obligaron seguramente en los cursos previos. Luego, pues por supuesto hay que implementar, ¿no? En el enfoque procedural, en el enfoque de descomposición con base en subprocesos, pues hay que refinar el proceso, ¿no? Refinar esos procedimientos que uno esbozó como los más generales que resolvían el problema y hay que definir los subprocesos en los que se descomponen. El punto de vista es top-down, ¿no? Primero tengo la visión general de qué es lo que tengo que hacer y luego me voy enfocando en cada una de esas partes, descomponiéndolas en partes más eh, sencillas hasta llegar a algo que puedo programar en 10 líneas, ¿no? O algo por el estilo. Es top-down la aproximación. Voy siempre de lo general, de la visión general del proceso general que resuelve el problema a lo particular, ¿no? A programar cada una de las rutinas más simples, sobre las que se montan a lo mejor otras menos simples y así. En la implementación, en cambio, orientada a objetos, típicamente uno programa las cosas más abajo, ¿no? Las que están más abajo, los servicios más elementales, para después sobre eso ir construyendo ladrillos más complicados arriba, ¿no? Es decir, en programación orientada a objetos uno parte de lo más simple, ya que uno en el diseño descompuso todo, ¿no? Y se queda con las hojas de los árboles en la jerarquía de herencia, digamos, uno empieza a diseñar de ahí para arriba, ¿no? Este, entonces luego es muy frecuente eso, ¿no? Que tienes un problema que hay que resolver para dentro de 2 semanas y te la pasas semana y media haciendo lo que normalmente llamamos infraestructura, ¿no? Todos los objetos y clases que están hasta abajo en el software, ¿no? Te la pasas haciendo un chorro de cosas de infraestructura. El cuate que se conecta con la base de datos, el cuate que envía las cosas la clase que envía las cosas por la red, ¿no? La clase que se conecta con el web server, etcétera, ¿no? Y del problema de veras que tienes que resolver no has hecho nada. Y entonces en media semana, ¡pum!, ¿no? Acabas construyendo todo lo que ya se monta sobre la infraestructura que hiciste. No se asusten, eso es normal, porque, pues por supuesto, un árbol crece y la cantidad de hojas es exponencial con el número de pisos, ¿no? Y en efecto uno pasa la mayor parte del tiempo haciendo las cosas que están hasta abajo en el árbol. Pues sí, claro, son más, hay que hacer más cosas allá abajo. Diseñar infraestructura es como la labor más tardada, digamos, en el diseño de un software complejo de hoy día, ¿no? Complejo de hoy día. Pero entonces uno acaba haciendo cosas de lo particular a lo general, construyendo bottom-up, ¿no? En programación orientada a objetos. Y es como la visión contraria de la que teníamos antes. Luego hay que hacer verificación y pruebas globales, ¿no? Ya hicimos las pruebas unitarias, ya garantizamos que cada una de las clasecitas funciona bien per se, ¿no? Ahora hay que verificar que se pega bien con las otras, y luego con las otras, y luego esas con otras, y así, ¿no? Este, es un proceso largo, por cierto, ¿no? Hay que hacer pruebas incrementales, cada vez pegando más cosas hasta que uno prueba el software completo. Y de hecho hay personas que viven, se dedican su vida a hacer testing, ¿no? A hacer pruebas generales más robustas. Híjole, quisiera que no existiera esta parte, pero siempre existe, ¿no? La depuración. Siempre hay cosas que corregir. Sí, ni modo, ¿no? Vamos a hablar también en este curso
nos va a ocupar como un tema particular de este curso, la depuración, ¿no? Y ya, es todo. Que este es el tema siguiente. No sé, ¿tienen preguntas? A grosso modo, profesor, ¿cómo definiría entonces la estructura? Más, ay, es que se me fue la onda. Dijo anteriormente en la diapositiva que se necesitaba la infraestructura, ¿no? Que es donde se invertía gran parte del tiempo. ¿A qué Ajá, se refiere con la infraestructura ya a grosso modo? sí, lo que mencioné con ejemplitos, ¿no? Entonces estás haciendo un sistema que proporciona servicios, web services, ¿no? De, este, no sé, un sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, pues por supuesto necesitas diseñar el sistema de información geográfica que va a proporcionar información de, no sé, desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Pum. Antes de enfocarte en el software que hace el análisis estadístico de los desastres naturales y dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud, y etcétera, lo que hace es un chorro de infraestructura. La pequeña parte las pequeñas clases que se conectan con la base de datos de información geográfica que tienes. Y las pequeñas clases que se conectan con el software de inteligencia artificial que va a deducir cosas acerca de la base de datos. Y las pequeñas clasecitas, todas las cosas que están hasta abajo en el arbolito de tu descomposición, ¿no? De la complejidad del problema, ¿no? Todas esas cosas muy elementales que necesitas para después encima de ellas construir ya realmente lo que resuelve tu problema. A todo eso es a lo que le llamé infraestructura, ¿no? Uno Por se la pasa un ejemplo, chorro de tiempo haciendo infraestructura. Ajá, por ejemplo. en web services, la infraestructura sería como hacer los endpoints y hacer primero la conexión con la base de datos, la conexión con el servidor y cosas así. Pues sí, todo el backend, ¿no? Ajá, en Ok, efecto. va. Sí, pues sí. El marshalling y un marshalling de los datos, ¿no? De los que vas a entregar a la salida y de los que recibes de la entrada, etcétera, ¿no? Las conversiones de tipos, etcétera, ¿no? Y ya después haces tu software. Ya después haces lo que realmente te pagaron por hacer, ¿no? Entonces, sí, uno se la pasa un chorro de tiempo haciendo infraestructura, ¿no? Y luego es un problema porque llega el jefe y, ¿cómo vas con el programa? Pues ahí la llevo. ¿Ya hiciste el algoritmo de, no, pues todavía no? Oye, ¿te va a alcanzar el tiempo? Pues rézale a Dios porque sí. ¿No? Pero bueno, suele suceder, ¿no? Que entonces uno invierte mucho tiempo en la infraestructura, pero tiene que quedar bien hecha la infraestructura, ¿se dan cuenta? Porque sobre esa vamos a montar las cosas. Si encontramos un bug en la tercera capa, ¿no? ¿Cuál está mal? ¿La tercera capa o las dos que están abajo de esa? Y la segunda capa, la que está abajo, inmediatamente abajo de mi software, realmente tiene tres componentes. Y cada uno de esos depende de de otras dos clases que están más abajo. Entonces, ¿cuál está mal? ¿No? A ver, debuguea eso. No manches. Está del carajo, está mejor hacer despacito y con buena letra las cosas que están más hasta abajo. Y después, ya que confiemos en esas cosas, construir las que están arriba y así, ¿no? De manera incremental, todo bien, ¿no? Por supuesto, siempre, siempre en desarrollo de software les van a agarrar las prisas, ¿no? Procuren que eso no ocurra. Les va a ocurrir de todas maneras, pero procuren que no ocurra. Y cuando les ocurra, pues de todas maneras procuren hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Más preguntas. Bueno, esta es como cuando usted estaba trabajando, ¿qué es lo que hacía cuando le pasaban cosas así, donde ya sentía que el tiempo venía encima? Pues lo que hace todo el mundo, ¿no? Vivir de omeprazol y Ok. no salir a comer y dormir 2 horas a la semana y cosas así. Sí, Ok, sí, ni ok. modo, ni modo. Sí, sí, a todos nos pasa, pues, o sea, es algo inherente, pues, ¿no? Siempre hay Ok. que procurar como que no ocurra, ¿no? Por supuesto, entonces hay que tener un buen equipo y hay que estar bien relacionado con todos y saber a quién hay que decirle qué, etcétera, ¿no? Pero bueno, Ok, sí, a veces es inevitable, sobre todo cuando uno empieza es inevitable. ok, gracias. ¿Alguien más? Por ejemplo, normalmente como en el problema donde implica una solución matemática,
todo eso del análisis matemático y lo que vimos ayer sobre, ahorita te digo, sobre lo del cubrimiento, ¿eso viene como parte del entendimiento del problema? Ajá, sí. Es ahí donde haces eso, en efecto. En todo el análisis previo. De hecho, en el software científico es como lo más común. Primero lo que haces es hacer todo el análisis formal de las cosas y ya que tienes las cosas bien establecidas, entonces simplemente es el algoritmo, ¿no? En efecto. Va, gracias, profe. Pues si no tienen más preguntas, pues nos vemos mañana, ¿no? Mañana todavía nosotros. Órale. Hasta luego. Si necesitan algo, estamos en el chat, con confianza, ¿no? Lo que sea. Ahí nos vemos, que estén muy bien. Profe, mañana el modelado ayudante vas a dar tú o Voy a dar ayudante? yo. Voy a dar yo todavía. Ok, va. Sale. Gracias, profe. Órale. Mañana es jueves. No, sí, mañana ya le toca. Jimena o Carla. Sí, mañana le toca a Jimena. Ujú. Sí, Ok, va. órale. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos el viernes, profe. Gracias. Va, órale. Sí, nos vemos. Gracias, nos vemos.